Seguimos aquí en 678 con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, hombre del Civilcoy, y quiero decir que el Ministerio Público convoca a Orlando Barone para que le pregunte al ministro, no sin antes dejar por acá, decimos todo, ya que estamos con un tipo que lanza las cosas así, a todos nos escuece también saber que hoy hubo otro tema, que es en la presentación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero bueno, no nos da el juego a veces para llegar a tiempo por estas cosas. Orlando Barone, el tiempo es suyo. Le pongo un marco, el marco que hoy Escénico presentó la conferencia de la exmujer de Nisman. Si ustedes están viéndolo, hagan de cuenta que lo están viendo, es un telón negro detrás, una tela negra cubriendo el estrado de donde hablaban, los especialistas forenses o peritos forenses vestidos de negro con camisas blancas y su respectiva corbata, y la denunciante, en este caso, la jueza, también vestida de oscuro, con unas solapas de la camisa blanca. Era una escena realmente de un cuadro del Bosco. A mí eso me impresionó. Y nadie, y usted como político lo sabe cuando se presenta el que va a dar una conferencia, requiere ciertas características para expresarse. Digamos, elige qué va detrás, no puede poner algo que altera lo que va a decir. Esto estaba en una puesta en escena extraordinaria. No voy a hablar de la verosimilitud o no de lo que dice la jueza, y tampoco de la contundencia de que lo mataron a Nisman. Es una forma tan contundente de decir que divide a la sociedad, y acá aparece donde la política tiene que ver, evidentemente, ¿a quién le cree? ¿A la exmujer o le cree a los que, en el caso a la fiscal Fein o al Estado en este caso, de que no fue muerto, sino que se suicidó? Y fíjense qué interesante es muerte aparece. Dudosa, tampoco está claro el suicidio. ¿Cómo? Todavía es muerte dudosa. Nadie sostiene que se suicidó. Claro, pero digamos, en estas dos divergencias aparece algo que me parece que hay que decirlo. Aparece la palabra magnicidio. Esa exuberancia en el lenguaje, que no es en el lenguaje, es en la condición de la estatua que están erigiendo. Magnicidio, todos sabemos qué es. Antiguamente, hasta hace 40, 30 años, era la muerte de un rey, la muerte de un presidente, la muerte de un líder religioso como Luther King, o como Gandhi, o como Kennedy. Tenemos muchos nombres para dar. La pregunta es, ¿existe la palabra minicidio? Porque si se atrevieran a pensarlo, esto no es un magnicidio de ninguna manera. Entonces yo le pregunto, ¿cómo reacciona el Estado? ¿Cómo reacciona usted frente a esta declaración de alguien muy dolida familiarmente por este caso? A mí me parece que nos han metido en una lógica que intentan que no salgamos. Acá hay una denuncia sin ninguna sustancia, que ha quedado absolutamente desestimada por un juez, que es el juez Rafeca, en la cual ahora se pone en cuestionamiento. Se apela, ¿sí?, para seguir, para que en realidad el tema sea un tema, digamos, que pone bajo sospecha la muerte de un fiscal, que somos tan estúpidos, que había denunciado a la presidenta y que aparece muerto o suicidado. Entonces digo, lo primero que hay que quedar claro, y por otra parte convocan una marcha. ¿Quiénes convocan una marcha? Que para mí la Argentina del reino al revés. Los que tienen que investigar y impartir justicia. Es de loco, es de no creer. Digo, es como yo, frente a un episodio trágico como que me tocó vivir en el Sarmiento, hubiera convocado una marcha para mejorar los ferrocarriles. En realidad es increíble. Acá el que tiene que explicarle qué es lo que pasó con Nisman es la justicia, son sus pares. Y me parece que lo que hoy dice Arroyo Salgado, finalmente lo que lo tiene que resolver es el presidente de la Corte, porque entra en contradicción con los peritos oficiales de la Corte. Entonces Lorenzetti es el que tiene que dar explicaciones, no el gobierno. La justicia tiene que dar explicación. La justicia tiene que contarlo a los argentinos de una vez por todas qué fue lo que pasó con Nisman. Me parece que esto es lo que tiene que quedar claro. Si no, pareciera ser que tiene que ser Cristina la que tiene que explicar lo que pasó con Nisman. Está claro, hubo una denuncia que ha sido absolutamente desestimada por todo el mundo, inclusive por el juez Rafeca, juez que había sido recusado por el gobierno en aquel momento con la causa del vicepresidente. Es decir, que no hay ningún tipo de sospecha. Un juez que está asociado de su historia judicial al tema de la AMIA.
Entonces digo, ahora lo apelan y siguen con este tema, poniendo la responsabilidad en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. La justicia tiene que explicar, y Arroyo Salgado en todo caso le tendrá que pedir explicaciones al presidente de la Corte. Porque hay una pericia de parte que es diferencia de la pericia oficial, y lo tendrá que resolver la justicia. Sí. Cintia García. Sí, para mí acá hay un intento, y lo venimos diciendo, de llevar la investigación por la muerte de Nisman a la justicia federal. La fiscal Fein dijo que esto es una disidencia técnica entre peritos y dijo si no se ponen de acuerdo las pericias se va a convocar a un consejo de notables médicos. Está bien recordar lo que decía el ministro, que los peritos oficiales son peritos que dependen de la Corte Suprema, ¿no? Exacto. Claro. Y los peritos que presenta Arroyo Salgado, que sostienen la idea del homicidio, son peritos de parte. Y por otra parte, los antecedentes de Raffo, ¿no? A que los medios lo publican como un eximio y excelentísimo perito, pero Raffo, y retomo lo que hoy a la tarde escribía el abogado Marcelo Parrilli, dice, Osvaldo Raffo, el perito hoy estrella, fue el que la bonaerense empleó para cubrir a Patti en los fusilamientos de Cambiaso y Pereira Rossi. Raffo escribió Horacio Berbisky hace unas semanas, en 1981, le escribió al general Ramón Camps que sintió un problema de conciencia y de dignidad cuando supo que Jacobo Timerman denunció haber sido torturado. Raffo dice que revisó a Jacobo Timerman y no presentaba signo alguno de violencia externa. En el 84, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Raffo contó que además de revisarlo por orden del comisario Miguel Echecolás, también asistió a un interrogatorio a Timerman. Dijo Raffo, el perito de parte en ese momento, que más que un interrogatorio policial le pareció una plática entre personas, una conversación. Raffo también dijo que no se somete a tortura a los detenidos en la policía de la provincia de Buenos Aires. Raffo fue quien negó las torturas a Jorge Rubinstein. Recordemos que Rubinstein era el abogado y apoderado de Greiber, secuestrado en el marco de la causa Papel Prensa, después muerto y fue entregado su cuerpo, y Raffo fue el que negó las torturas porque Rubinstein murió en la mesa de torturas por la picana eléctrica. Ese es Osvaldo Raffo. Entonces, ¿qué credibilidad tiene la pericia de un perito que negó torturas comprobadas de lesa humanidad? Pregunta que deja en el aire Cintia García. Yo digo una cosa, Cintia, y te lo digo con mucho respeto. A mí me parece que nosotros no tenemos que entrar en esa discusión, más allá del valor que eso tenga, sino pareciera ser que nosotros queremos decir, no fue un homicidio, se suicidó. No, porque tal vez los mataron los que querían a Nisman muerto. Entonces no es una discusión nuestra eso, no importa quién sea. Que diga Lorenzetti, pero es interesante porque políticamente Cintia es importante, porque si no pareciera ser que nosotros lo que queremos hacer es cuestionar que fue un homicidio. Para decir que fue un suicidio, haciéndonos creer que lo mandamos a matar nosotros. No es, a mí yo estoy convencido que nosotros no tenemos que decirles, señores jueces, fiscales, díganle a los argentinos qué pasó con Nisman. Entiendo y respeto el planteo político, pero también hay una mirada periodística sobre quién es quién, y estamos obligados a poner esa mirada en discusión por los antecedentes de Raffo, no para decidir nosotros, yo como periodista, si a Nisman lo mataron o lo asesinaron, sino para poner en juego quiénes son las partes en esa cuestión, porque lo que está en juego, además de una crónica policial a la que yo también me resisto a profundizar, está en juego el intento de sacar a una fiscal de su cargo, y eso sí es evidente. Entonces, yo entiendo el planteo político y adhiero a ese planteo político, pero periodísticamente yo me veo obligada a decir los antecedentes de Raffo. Yo creo que políticamente, en la misma línea que decía el ministro, nosotros no podemos aceptar la partición de la sociedad argentina en quienes creen en el suicidio y quienes creen en el homicidio. Fue la presidenta Cristina de Kirchner en los primeros días que dijo que para ella no había sido un suicidio, sino un homicidio. Y mucho más, porque además Viviana Fein no dice es un suicidio, Viviana Fein dice estamos investigando. Por otro lado, con todas las cosas que hemos venido conociendo, con la contradictoriedad de los pasos que dio Nisman, con el regreso apresurado e impensado de Nisman, con los misteriosos llamados a gente de la CIDE pocas horas antes de su muerte, con la inconsistencia probada hasta el hartazgo por las mejores cabezas y las mejores plumas de la ciencia jurídica argentina de esa denuncia mamarracho, el contexto de Nisman,
que es más importante que Nisman mismo, el contexto de Nisman dice que fue una muerte política, que fue una muerte sucia y que en cierto sentido, si no fue asesinado, fue de alguna manera llevado por las mismas manos negras que lo empujaron a esa aventura político-jurídica, por esas mismas manos negras, fue llevado a un callejón sin salida. Entonces la justicia tendrá que probar cómo fue y sobre todo eventualmente quién fue. Pero el contexto político de lo de Nisman, ya la sociedad argentina tiene todos los elementos para juzgarlo con toda claridad. Bueno, ministro Florencio Randazzo, viene caravana ahora en el próximo bloque, cosa que a usted le va a gustar como corresponde y todo eso.